Los Sin Voz. Podcast de criminología y análisis con Bosco Garibay. Un espacio creado para darle voz a quien no la tiene. Para contar las historias que nadie quiere oír. Y para conocer a los personajes que nadie quisiera jamás cruzar en su camino. Los Sin Voz. Porque hasta en el silencio, la evidencia grita. Advertencia de contenido. Los Sin Voz es un programa de análisis con contenido sensible, donde cada historia, relato o invitado es dueño de su propio criterio y no representa el criterio de la producción. Se recomienda discreción y amplio criterio. Emma López Bautista es politóloga de formación, docente e investigadora social, especializada en políticas públicas, brechas de género y justicia con perspectiva de género. Es doctora en estudios de población a través del área de Sociología y Demografía de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Cuenta con una maestría en Gobierno y Gestión Local, con mención honorífica a través del Colegio de Posgrados. Emma ha tomado cursos y diplomados en materia electoral, derechos humanos y participación ciudadana a través del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Como investigadora, cuenta con una serie de publicaciones en instituciones internacionales, destacando sus investigaciones en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y sus colaboraciones con la Asociación Latinoamericana de Población en Colombia y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Su labor investigativa se complementa con una pasantía en el Centro de la Raza de la University of New Mexico, donde se especializó en políticas públicas. Ha colaborado con el Consejo Supremo Totonaco en Papantla, Veracruz, para realizar análisis etnográficos y talleres de identidad étnica con perspectiva de género. Ha presentado estudios críticos sobre la violencia feminicida en México, análisis sociodemográficos de los mercados de trabajo y su última aportación, las trayectorias de exclusión de las mujeres en el sistema penitenciario mexicano. Con 10 años de experiencia docente en nivel medio superior y superior, Emma López Bautista imparte materias como sociología, política criminal, estadística delictiva, taller de habilidades para la investigación y teoría política. Bienvenidos una vez más a su podcast de criminología y análisis, Los Sin Voz, porque hasta en el silencio la evidencia grita. El día de hoy tengo el gusto, como ya lo escucharon en la semblanza, tengo el gusto de platicar, de entrevistar a una persona con un amplio currículum, con una amplia trayectoria en el tema de las políticas públicas, en el tema de la equidad de género, de las cuestiones de género. Por lo que hemos decidido, después de dialogar qué hacíamos para este podcast, hemos decidido abordar un tema que yo creo que es bastante complicado, bastante complejo, pero que es del interés de toda la gente que nos escucha. Y estamos hablando precisamente de los entornos educativos seguros. Y justamente es un tema que viene a la mesa de Los Sin Voz después de que en Michoacán un adolescente agarrara un arma larga y, pues haciendo uso de ella, privara de la vida a 2 de sus maestras. Y este no es un hecho que únicamente haya ocurrido recientemente. Tenemos antecedentes. En el 2024, un alumno que pretendía vender un arma de fuego calibre 22, pues terminó también accidentalmente accionándola e hiriendo a un compañero. En el 2020, en Torreón, Coahuila, hubo un caso similar en Monterrey. Entonces, son casos que se han venido presentando de forma recurrente y que, aunque no lo creamos, no están ajenos a nosotros, ya que también en el municipio de Tula, aquí en el estado de Hidalgo, fue recientemente encontrado un adolescente con un arma de fuego dentro de un aula. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de esta situación, de cómo podemos garantizar la seguridad de un adolescente, de un alumno, al interior de un espacio educativo. Y para ello no me encuentro solo. Quiero darle la bienvenida a la doctora Emma, a la cual, pues bueno, me honra el poder compartir micrófonos el día de hoy contigo, Emma.
Y pues bueno, antes de entrar en cualquier otra cosa, algo que se ha hecho muy característico en Los Sin Voz es hablar un poquito de lo que somos o de lo que es nuestro invitado. En este caso en particular, a mí me gustaría saber por qué la doctora Emma López Bautista eligió políticas públicas y género. Bienvenida, Emma. Muchas gracias. Pues primero que todo agradecer pues la invitación que me extendiste. Es un placer y un gusto pues estar en este espacio y pues dialogar, discutir de estos temas tan relevantes. Y mi interés por las políticas públicas pues reside específicamente de la importancia de atender los desafíos en la actualidad, ¿no? Y lo importante de contar con las bases y las herramientas para atender las problemáticas. ¿Y qué son las políticas públicas? Pues las políticas públicas son este conjunto de acciones, decisiones y estrategias por parte del Estado que el gobierno reconoce como una necesidad alarmante de atender. Y aquí es donde me gustaría precisar que para que se pueda reconocer como problema público es que primero tiene que ser visibilizado y que se tenga un impacto, como la problemática que el día de hoy vamos a abordar. No estaríamos discutiendo de hechos aislados si estos no tuvieran el día de hoy pues un impacto dentro del sistema social. Entonces, a grandes rasgos, pues esas son las políticas públicas, decisiones, pero que tienen que ser encaminadas a un problema a través de la agenda pública. Y entonces, pues, ese es como mi interés desde un comienzo de mi formación académica y todo lo que yo he ido abordando con el paso del tiempo, pues ir ubicando cada una de estas problemáticas y cómo desde la política pública pueden ser atendidas de manera puntual. Fíjate que eso para mí es muy, muy importante, Emma. Lo que tú acabas de mencionar, cuando nosotros hablamos de una política pública, tenemos que tener en cuenta que una política pública es algo que es una obligación del Estado. ¿Sale? Y Estado nos referimos como tal a una figura gubernamental, no estamos hablando de una demarcación territorial, sino de una figura gubernamental constituida por 3 poderes, los cuales deben de trabajar en coordinación, en comunión, para poder generar una política que permita a nuestros adolescentes estar seguros en un entorno educativo, ¿no? Y con eso me gustaría que llegáramos a nuestro tema como tal. Cuando hablamos de un entorno educativo seguro, ¿a qué te refieres, Emma? Claro, y los retos y desafíos que existen en torno... Vamos a empezar por el principio, ¿te parece? A garantizar los entornos, claro que sí. ¿A qué estamos aludiendo cuando referimos a entornos seguros? A espacios amenos donde el estudiante pueda desarrollarse de manera académica, pero de forma integral. Es decir, estamos abordando un escenario donde el estudiante se siente respetado y se siente validado, se siente reconocido por el sistema. En este caso, pues estaríamos hablando de 2 situaciones distintas, de un joven adolescente donde no tiene estas condiciones y donde se siente expuesto a ciertas situaciones de riesgo, y eso va a repercutir no solamente en su desempeño académico, sino en su bienestar y en su salud emocional, porque podemos tener el caso de que disminuya su desempeño académico hasta que llegue el momento de desertar, ¿no? Que es una problemática que también está enfrentando el sistema educativo, pero incluso tener ya algún tipo de desenlace de mayor impacto, como pues estos jóvenes que toman la decisión de privarse de la vida, que es lamentable, porque han aumentado el porcentaje de suicidios en los últimos años, y estos suicidios son asociados por el acoso y por el bullying escolar que se vive. Entonces, rápido, no te interrumpo mucho, pero no solamente se han incrementado, Emma. Hoy tenemos un fenómeno bastante preocupante que es la reducción etaria, o sea, los chicos han disminuido la edad en la que están realizando estas conductas. Es correcto. ¿No? Y es alarmante, sin duda alguna. Por eso siempre menciono que nosotros como docentes hoy tenemos un papel fundamental en el reconocimiento y la identificación pues, de este tipo de alertas, porque finalmente fungimos como un primer respondiente, esta persona que tiene una comunicación directa con los estudiantes, pero también hay que hablar como de las implicaciones de ello para garantizar este tipo de espacios. Fíjate que eso, Emma, a mí me gusta mucho dialogarlo. Yo tengo dentro de las actividades, digo ya los seguidores de Los Sin Voz lo conocen, dentro de las actividades de un servidor yo realizo conferencias al interior de las instituciones educativas. Y tengo una conferencia que es herramientas para la detección de conductas antisociales y está dirigida única y exclusivamente a los docentes. Porque tú lo decías y lo decías muy bien.
nosotros como docentes o que estamos frente a un aula, nos toca ser el portero, por llamarlo de esa manera, o el primer respondiente, si estamos hablando de una terminología jurídica, en muchas situaciones de conducta antisocial o en situaciones de riesgo. Porque hay que entender que un adolescente que está siendo víctima de un abuso, de un delito, de un acoso, pues no es como tal él el generador de la conducta antisocial, sino más bien es quien recibe esa conducta. Por lo tanto, es una víctima. Y en muchas ocasiones no se dirigen directamente al papá, a la mamá, sino que se dirigen al docente. ¿Cómo deberíamos de trabajar esto, Emma? Claro. Hay que hablar que los escenarios también cada vez se vuelven más complejos, ¿no? Y se presentan mayores desafíos, porque también el docente está expuesto en una línea de juego. Al ser este primer respondiente, pues pareciera que muchas veces se le criminaliza o se le responsabiliza en gran medida, pues todo este tipo de situaciones o hechos cuando no se identifican, pues todo este tipo de comportamientos, ¿no? Entonces, la exposición a la que está el docente hoy por hoy no es la misma exposición a la de hace unas décadas, porque a ti como docente, ¿qué te corresponde? No solamente hoy dar un acompañamiento académico, sino en muchas ocasiones dar un acompañamiento psicológico, brindar contención emocional, tener conocimientos de primeros auxilios, fungir como mediador frente a ciertas situaciones de conflicto dentro del aula, ¿no? Y así podemos enlistar pues todas estas responsabilidades que se hacen presentes dentro del docente, y por eso siempre refiero que hoy está muy expuesto frente a este tipo de situaciones. ¿Por qué razón? Porque si tú, en este caso, identificas un tipo de comportamiento dentro del aula y das a conocer con las autoridades, pues estás expuesto a recibir agresiones verbales, físicas, a ser amenazado no solamente por los estudiantes, sino también por los padres de familia. Y si no das aviso, también eres responsabilizado por hacer caso omiso sobre este tipo de hechos. Correcto. Entonces, imagínate en qué línea tan vulnerable hoy ponen al docente en México. Fíjate que eso me gustaría andar un poquito más en el tema. Yo sé que muchos de los seguidores de los Sin Voz son docentes, porque, pues bueno, llevamos nosotros una trayectoria y amistad dentro de las aulas, dentro de las instituciones educativas. Un común denominador es eso que tú planteas. Cuando de repente el docente se acerca con nosotros y nos dice, es que voy a recordar un caso en particular de una escuela secundaria. Me dice, yo tengo miedo, porque yo estaba en una escuela en tal localidad o en tal municipio, que si nosotros nos vamos al mapa de incidencia delictiva, este estaba marcado con rojo, es uno de los municipios del estado de Hidalgo con más alta incidencia delictiva. Dice, ahí yo encuentro a uno de mis adolescentes de nivel secundaria comercializando sustancias al interior del plantel. Cuando yo hago de conocimiento y lo expongo ante el comité de padres de familia, los padres del adolescente, la respuesta que ellos tienen es que el padre amenaza al adolescente, al maestro, perdón. Y luego el adolescente intimida también al maestro. Otro caso que también me llama mucho la atención, tengo dos chicos de secundaria consumiendo sustancias al interior del aula, o sea, ni siquiera en el baño de la institución, en el aula, delante de todos. Y digo, no es un caso aislado, claro. Acaba de difundirse lastimosamente a través de redes sociales el caso de unos chicos de bachillerato, si no me equivoco, pues también realizando un consumo de estupefacientes en total libertad al interior de un aula, ¿no? Estos chicos, ¿qué ocurre? Que de repente se viene, pues bueno, la atención, entra CIPINA, Sistema DIF, Seguridad Pública, se activa el protocolo de atención a situaciones de riesgo de la Secretaría de Educación Pública. Un título demasiado largo para lo que realmente hace, ¿no? Y aquí el común denominador que decía es, el niño amenaza al otro chico, que es el que levanta la voz y dice, mis compañeros están haciendo esto. Y luego me dice el docente, para mí es un problema, porque yo ya no puedo dejarlo ir al baño solo. Y apenas se tarda un poquito y yo me preocupo por la integridad del niño. Pero también estoy preocupada por mi integridad, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar esto? ¿Cómo desde un ámbito gubernamental, Emma, deberíamos sentar las bases para una correcta atención?
Hoy en día derechos humanos tienen maniatados tanto a docentes como a policías. Yo recuerdo, yo vengo de una generación donde, lo decías tú bien, el maestro estaba en otro nivel. Nosotros llegaban nuestros padres y si se porta mal, jálele las orejas, ¿no? Hoy tenemos que cuidar como docentes hasta las palabras que utilizamos con el niño, con el adolescente, con el joven, para evitar herir o para evitar dañar o afectar psicológicamente. Aparte de ese atavismo, también tenemos el tema de que el área jurídica de la Secretaría de Educación Pública tampoco deja hacer mucho. ¿Qué sugerencia como especialista en políticas públicas, como especialista en temas de género, en temas que son del entorno educativo, qué sugeriría? Claro. Mira, en estos momentos se está trabajando en algunas escuelas, sobre todo de nivel básico públicas, lo que es el modelo de la nueva escuela mexicana. Yo trabajo con dicho modelo. Y dicho modelo, que algunos pueden discrepar en cuanto a ello, y pues podemos incluso discutirlo a mayor profundidad, la apuesta bajo 3 ejes, que es la cultura de la paz y la resolución de conflictos, la educación socioemocional, y el tercer punto que a mí es el que más me llama la atención, que es proyecto de vida y vida saludable, que hay muchos estudiantes que les genera como un poco de conflicto este tipo de contenidos, nuevos contenidos curriculares, porque incluso muchas veces refieren que son materias de relleno. No son materias de relleno, son materias que de verdad te permiten a ti consolidar un proyecto de vida y tener muy claro cuáles son las metas y los objetivos, ¿no? Y que van muy acompañado de educación sexual responsable, va acompañado de prevención de las adicciones, de buenos hábitos alimenticios, porque creo que somos estas generaciones que a nosotros este tipo de contenidos no se nos brindaron y que hoy se reconoce su importancia. La cultura de la paz y la resolución de conflicto es enseñarle a los estudiantes cómo llegar a acuerdos de manera respetuosa. Es decir, el conflicto siempre va a ser normal y natural por el tipo de sociedad en el que estamos conformados, ¿no? Pero ya optar por la violencia, pues es un tipo de decisión. Y al momento que se decide ello es porque no hay los canales de comunicación. Quizás podemos discrepar en algunas ideas o pensamientos, pero tampoco eso puede generar pues esta violencia que cada vez se está escalando en las escuelas. Se está apostando mucho para que el docente funja como este mediador, ¿no? Esta persona que lleve un canal de comunicación de manera asertiva y pues que permite en este caso a los estudiantes exponer sus puntos de vista de forma respetuosa. La negociación. Educación emocional, que a mí me parece en este caso muy también relevante. ¿Cuándo se le había dado este acompañamiento socioemocional a los estudiantes? Porque es importante también ponerlo en el centro de la importancia de resguardar la salud y el bienestar de nuestros jóvenes, porque si queremos que estos tengan un rendimiento académico y un buen desempeño, pues también hay que en este caso poner en la mesa que existan las condiciones para que ellos puedan garantizar todo este aspecto. Y bueno, lo que te decía de vida saludable, pues sin duda alguna sí tienen un impacto. Entonces creo que se están haciendo algunas cosas dentro del aula, pero ojo, incluso estos protocolos que tú mencionas, que se tendrán que estar dando por obligatoriedad, pues hay un desconocimiento, porque una cosa es cómo suena el protocolo de manera normativa y una muy distinta a cómo se baja y se aterriza el protocolo. ¿Por qué? Porque no se puede operar de manera tan improvisada dentro de las instituciones educativas. Segundo punto, debe de haber una delimitación de las responsabilidades, qué le corresponde a cada uno, porque el docente no puede atender todas las problemáticas que conciernen dentro del aula. Necesitas trabajo colaborativo y necesitas una institución que te respalde y necesitas padres de familia que estén de verdad comprometidos con el bienestar de sus hijos. Híjole, Emma, yo creo que ese es uno de los puntos más complejos, el último que acabas de abordar. Padres de familia comprometidos con la educación de sus hijos. Para mí es sumamente triste, y lo digo abiertamente, cuando llego a una escuela, y me pasó, me invitan a una escuela en Tizayuca. Tizayuca es uno de los municipios con una problemática social pues bastante grande, con una diversidad ideológica bastante considerable también, porque en Tizayuca convergen demográficamente varios orígenes de diferentes entidades de la República, principalmente Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo.
que tienen estilos de vida muy diferentes, ¿no? Llego a esta secundaria, pregunto, oiga, ¿cuántos alumnos son? Pues yo tengo 400 y tantos en un turno y 400 y tantos en otro. Dije, son más de 800. Dije, a ver, ¿cómo le hacemos? ¿No? Llego y de repente me abren el aula y encuentro una pareja de padres de familia y una madre de familia. Y se acabó. Para mí fue revelador, Emma, fue revelador porque dije, definitivamente hoy no están preocupados los padres por el bienestar de sus hijos. Y yo lo platico siempre en las conferencias, todo es más importante. Oiga, hay una reunión con sus hijos, es que tengo que ir a trabajar. Y yo siempre se los digo, el trabajo es importante, es parte de nuestro sustento diario. Pero entonces seamos congruentes. Yo les pregunto a los padres de familia, y te lo pregunto a ti también, Emma, ¿qué hacemos cuando son padres de familia? Siempre que decimos, yo por mis hijos haría lo que fuera, ¿cierto o falso? Sí, es cierto. ¿No? Ok, ¿y por qué no vas a una junta? ¿Por qué no vas a una reunión? Claro. ¿Por qué no vas a ver al director de tu institución educativa, a ver al maestro que le da clases a tu hijo y le preguntas cómo está, cómo va? Yo por mis hijos haría lo que sea, daría lo que fuera. Ok, ¿por qué no le das tiempo? ¿Cómo promovemos desde una política pública, cómo promovemos desde una institución educativa esa participación de los padres de familia? Ahí está ese desafío de cómo los vamos a involucrar. En algunos años se tuvo mucho esta estrategia de escuela para padres de familia. No sé Sí, si la les recuerdo, escuchaste. un fracaso total, ¿no? Total. Porque en realidad dentro de los talleres pues no teníamos a los padres de familia. Teníamos a la abuelita, teníamos a la tía, tenemos al hijo mayor que iba en este caso acompañando y no se cumple el objetivo, ¿no? Se ha ido como reivindicando dicha estrategia porque también en el camino se va evaluando todo este tipo de aspectos y qué es lo que se requiere. Se requiere que haya una responsabilidad y una corresponsabilidad de los padres de familia, porque no podemos garantizar escenarios educativos, en este caso seguros, si los padres no nos apoyan y no nos contribuyen. ¿Y cuál es su colaboración de ellos? Pues que también estén al pendiente y al tanto de sus hijos, de sus infantes. Por eso refiero que muchas veces a nosotros como docentes pues nos dejan una carga o una responsabilidad muy fuerte. Pero en el caso de los padres de familia sí es importante que se tenga en este caso conciencia de la importancia de establecer límites, porque me parece que eso también es un punto esencial, ¿no? Se piensa que en el espacio educativo se dota de valores cuando en realidad los valores se refuerzan, porque estos son dados pues desde el contexto familiar, ¿no? Entonces, aspectos como la disciplina, que es esencial, se ha ido perdiendo por estos nuevos estilos disciplina, de crianza. respeto a horarios, ¿no? Exacto. Y tú y yo lo sabemos, y lo hemos incluso comentado y discutido incluso en los pasillos, ¿no? Se ha ido perdiendo como las bases de esta familia tradicional, donde el estilo de crianza sí era mucho más autoritario, porque no vamos a dejar de lado también que estaba mermado de algunos aspectos, pero sí permitía esta disciplina. Hoy se han generado otro tipo de canales de comunicación donde incluso se pierde este respeto por parte de los hijos a los padres de familia. Y entonces, ¿cómo buscas que estos mismos jóvenes, que son los que nos llegan a los espacios educativos, respeten y atiendan normas y reglas si desde el hogar no existen esas normas de manera clara? Exacto. Y fíjate que eso es algo con lo que yo me encuentro muy, muy cotidiano al interior de las escuelas. Llegan los padres de familia y dejan a los hijos y la educación creen que es de la maestra, ¿no? Cuando la maestra, yo siempre lo he dicho, un aula, un maestro brinda herramientas para el desarrollo óptimo de un niño, de un adolescente, de un joven, pero no está obligado a que inculque valores, que inculque respeto, que inculque un buen hábito, que inculque disciplina, ¿no? Todas esas cuestiones deben de ser desde el hogar. Ahora, esto me lleva a otra pregunta, Ma, y yo sé que los sin voz son escuchados por múltiples generaciones. Yo sé que en este momento los baby boomers me van a decir, antes no había escuela para padres y éramos completamente diferentes. ¿Qué está pasando? ¿En qué momento tuvimos que pensar en una escuela para ser papá?
hay una fractura dentro del sistema social, ¿no? Y esa fractura viene desde el seno familiar, ¿no? Que se ha ido rupturando porque también se ha ido cambiando mucho las dinámicas de las familias. Cada vez han ido aumentando más las jefaturas femeninas. Es decir, tenemos mujeres al frente del hogar en donde ellas no solamente asumen pues el rol de las proveedoras, sino pues en este caso trabajan y eso corresponde a veces a jornadas laborales pues muy extensas, y la pregunta es, entonces, ¿quién se queda al cuidado de los pequeños? Porque también eso te cambia un poco del contexto de la dinámica, que no hay alguien que se quede supervisando, vamos a decirlo así, qué sucede con los infantes, porque hoy se requiere una escuela, en realidad no hay un manual o una guía que te enmarque cómo ser un buen padre o madre. Yo creo que incluso se va aprendiendo dentro del proceso. Sin embargo, yo creo que hoy hay una necesidad mucho más clara y mucho más alarmante por todo este tipo de situaciones, y que muchas veces nos deja entrever también cómo tú como padre te sientes quizás señalado por la manera en cómo tú educas, y hasta dónde también tú tienes permitido, en este caso, adentrarte a este tipo de dinámicas, porque cada familia tiene dinámicas totalmente distintas, ¿no? Sin embargo, si hoy observamos cómo era la manera en cómo a nosotros nos criaban a la actualidad, pues podemos ver también pues el uso de las tecnologías, a todo lo que están expuestos los infantes y los jóvenes, que eso hasta nos podrá llevar por otro tipo de camino, ¿no? Claro. Porque nosotros somos una generación que no crecimos con la tecnología, ¿no? Y hoy tenemos estas nuevas generaciones, pues que nacen con un teléfono en la mano y todo el acceso que tienen a la información, que eso ya es una postura personal, ¿no? Creo que también hay que ser responsables al momento que nosotros dejamos un teléfono celular en las manos de un hijo, ¿no? ¿Y por qué? Porque creo que también hay una responsabilidad que corresponde al tutor o padre de familia, que es en este caso monitorear o estar revisando. Mira, ejemplo, ahorita mi hija me echa sus ojos, pero en realidad yo nunca le he soltado completamente el teléfono porque ella lo tiene limitado por horas y lo tiene limitado en cuanto a actividades escolares, porque es el rol que a mí me corresponde, claro. Y sea todo lo que ella está expuesta, porque al final, al estar dentro de estas áreas de las ciencias forenses, y tú me entenderás mejor que nadie, tienes una perspectiva totalmente distinta, ¿no? Y sabes los riesgos que se corren en torno a ello. Y toda la desinformación porque está muy tergiversado. Entonces yo trato siempre también de tener muy limitado qué es el alcance al que ella tiene y que no le llegue la información de manera no correspondiente. Hay quienes a veces hasta lo podrán en este caso cuestionar. Sin embargo, quien me conoce o tiene la oportunidad de conocerme, pues sabe que yo tengo una pequeña que la tengo en ballet, la tengo en box, la tengo en natación, siempre la tengo en este caso ocupada haciendo una actividad de provecho, porque desde mi parecer tampoco es correcto que hoy los niños o los jóvenes pasen tanto tiempo expuestos detrás de un teléfono. ¿No? Claro. Fíjate que eso es muy cierto. Yo igual vengo de un sistema educativo muy, muy similar, donde no existían los tiempos libres, donde no existían los tiempos muertos, donde no tienes nada que hacer, ponte a hacer esto. Exacto. ¿No? Ya terminaste esto, ahora continúa con esto otro. Yo siento que el error que hemos cometido hoy en día como padres, o que se ha cometido como padres, es una frase que engloba todo. Yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Cuando yo, y esto se los digo en conferencia a los padres de familia, yo siempre les digo, ¿y por qué no? O sea, lo que tú sufriste, lo que tú padeciste, lo que tú batallaste para conseguir algo, te hizo la clase de persona funcional en sociedad que eres ahora. Entonces tu sufrimiento, tu carencia no fue mala. Te enseñó a valorar, te enseñó a luchar, te enseñó a respetar. Pero lo más importante, y yo creo que es el principal problema que tenemos con las generaciones hoy en día, aprendiste a que todo es un sistema de recompensas. Es correcto. ¿Sale? Si yo hago algo bueno, obtendré algo bueno. Si hago algo malo, obtendré algo malo. ¿Qué ocurre? Hoy tenemos intolerancia a la frustración. Sí. Y no me lo vas a dejar mentir, Emma, el principal problema que como docentes enfrentamos al interior de un aula. Claro. Que si no le sale el modelo, ¿no? Sí. Estadístico, si no le sale su resultado de laboratorio, su indicio,
si no le sale su política pública como él la visualizó, Su nivel de frustración es alto. el nivel de frustración espanta. Claro. Y desencadena ansiedad, depresión y un sinfín de trastornos más con los que tenemos que estar lidiando ahora como docentes, Claro. ¿no? Emma, ¿qué ocurrió en Michoacán? ¿Qué falló? ¿Qué falló en Michoacán? ¿Fallaron los padres? ¿Falló la escuela? ¿Falló el sistema? ¿Falló el Estado? ¿O fallamos como sociedad? Son fallas sistemáticas, ¿no? Porque no podemos responsabilizar solamente a una esfera de la sociedad. Entonces creo que en el caso de Michoacán, en este caso, sí es idóneo pues señalar que hay errores sistemáticos por parte del Estado, ¿no? Y uno de esos errores pues es esta ausencia de los protocolos, ¿no? En segundo punto, sin duda alguna, la falta de atención y supervisión de los padres de familia, que siempre son los últimos en enterarse qué está pasando con sus hijos. Porque tú lo acabas de mencionar, tenemos hoy chicos que están expuestos a muchas situaciones, que son poco tolerantes a la frustración, ¿no? Con muchas situaciones y que en realidad no lo comunican en casa porque no hay esta apertura, porque no hay esta confianza y que muchas veces los jóvenes se comunican de otra manera, ¿no? Y te mandan muchas señales de alerta que a mí eso me hace mucho ruido porque a veces tú como docente la puedes percatar y solamente pasas cierto tiempo con ellos. Entonces se me hace un poco conflictuoso este aspecto que tú como padre de familia no te llame la atención, pues saber qué está sucediendo con tu hijo o un joven que se encierra en su habitación y que no sale y que no convive con la familia, creo que es preocupante. Y cuando estamos refiriendo a un joven que extrae pues, un arma y que hay un desconocimiento de la familia, pues claro que sí, ellos asumen una responsabilidad como tutores, porque finalmente el delito, y tú lo sabes mejor que nadie, es llevado por un menor de edad. Entonces eso lo tiene muy en cuenta el Estado. A él se le va a castigar como menor de edad, pero los padres tienen una responsabilidad muy fuerte. Es un hecho doloso incluso en cuanto a las maestras y a sus propias familias, ¿no? Y es muy lamentable este hecho y creo que tiene una repercusión pues en todo el sistema educativo porque retomo mi idea principal, o sea, hoy como docente sí te sientes muy vulnerable frente a este tipo de situaciones o hechos que tú vas a tu espacio de trabajo de verdad con el mayor compromiso a hacer tu labor porque creo que para ser docente se requiere mucha vocación, ¿no? La verdad, Total. Mucho compromiso por el trabajo que se hace no enfrente del aula, sino en muchas ocasiones, tú igual lo sabes, ¿no? Todo este trabajo que a veces nos llevamos posteriormente, pues para ofrecer una buena cátedra. Y son docentes que finalmente pues tenían sus familias, ¿no? Entonces creo que también las instituciones tienen que respaldar y garantizarle las condiciones de seguridad, no solamente a los estudiantes, sino a todo el personal que forma parte de las escuelas, para que no se sientan en esta condición de riesgo. Ok, me queda claro, Emma, que es una cadena de fallos, Sí. ¿no? Si fallas en casa, Exacto. fallas en la escuela, falla a nivel educativo, falla a nivel gubernamental. Pero no puede estar pasando, no podemos permitir Exacto. o no podemos justificar, es lo que creo la palabra correcta, ¿no? Yo siempre lo he dicho, el operativo Mochila que en su momento se implementaba en las escuelas causó demasiada controversia porque el argumento por parte de la Comisión de Derechos Humanos era que violaba la intimidad del niño, niña, adolescente, ¿no? Pero paradójicamente en lugares donde ya han ocurrido estos hechos, como Monterrey, Torreón, Coahuila, ¿no? En este caso, Michoacán, los padres lo piden a gritos. Ahora, ¿hay formas para hacerlo? Sí, pero yo siento que lejos de que desde el aparato gubernamental creemos espacios de diálogo, de solución de conflictos, para atender estas necesidades, como tú decías, se debe de garantizar. Sí. Quiero yo pensar que vamos a tener que llegar a un escenario casi post-apocalíptico o pre-apocalíptico, donde en las escuelas tengamos detectores de armas para evitar situaciones de este tipo. Pues imagínate, tan solo tener ciertos filtros
para el momento del acceso al estudiante. Y es que Operación Mochila, sin duda alguna, sí era una estrategia de prevención del delito. Pero seamos muy sinceros, también dicha estrategia se requiere la colaboración de los padres de familia, para que ellos también nos ayudan a identificar qué es lo que se están llevando desde el contexto familiar, ¿no? Y esta cuestión de los derechos humanos, pues tú conoces mucho mi punto de vista, mi parecer, pues también nos ha generado pues algunos impactos negativos desde este aspecto de la intimidad, la privacidad del menor. Pero entonces, ¿cómo les garantizas realmente escenarios seguros si también les bloqueas estos aspectos para que ellos puedan estar de verdad en un ambiente, en este caso, ameno? Se están introduciendo desde objetos punzocortantes, ¿no? A veces objetos que no corresponden dentro del aula. Entonces yo considero que sí se tendrá que retomar, y tú lo dijiste bien. Si bien hay una parte de padres de familia que lo están solicitando, también tenemos una parte de los padres de familia que no están de acuerdo con dichos operativos. Entonces yo creo que también tendremos... Y es un número considerable, Claro. Yo me he encontrado, me habló un docente en la semana y me dice, comandante, yo tengo antecedente dentro de la policía y lo sabes, entonces hay mucha gente que se refiere a mí de esa manera, y me dice, comandante, ¿qué hago? Tuve una reunión de padres de familia y rechazaron. Hoy no se le llama Operación Mochila, hoy se le llama revisión de útiles escolares, ¿no? Para no entrar en controversias jurídicas y de entrar en temas ahí de derechos humanos. Qué triste que como instituciones educativas, como docentes, como autoridades, tengamos que encontrar o buscar palabras en lugar de buscar soluciones. Exacto, y tú lo decías bien. Cuidar mucho el discurso, la manera de cómo hoy las palabras se les están dando a los estudiantes, porque en cualquier oportunidad, lamentablemente, también se tergiversa toda esa información. Y hay que ser muy sinceros. Hoy también los padres de familia nos están rebotando muchos aspectos, no solamente esta situación de prevención, ciertos contenidos que no están de acuerdo que se les estén facilitando a los chicos porque establecen que se les están dando contenidos a muy temprana edad. Un ejemplo, pues métodos anticonceptivos, claro, ¿no? Y son temas, la educación sexual. Claro, que de verdad generan un sentir de conflicto en los padres, y uno también no entiende el por qué. Porque mira, si estos no se difunden desde el hogar, pues entonces a ti como institución educativa te corresponde ello. Y entonces si se está dando a cierta edad, que hoy se está manejando a los 12, 14 años, es porque tenemos presencia de embarazos preadolescentes. Y ya se reconoce como un problema público. ¿Cómo se puede atender? Pues a través, en este caso, de darles educación sexual de forma responsable. Emma, para que vayamos empezando a cerrar ya Sí. el contexto, a mí me brinca algo. Sé que nos falta mucho, nos falta demasiado. ¿Lo estamos haciendo bien? Me gustaría que me dieras tu opinión. ¿Gobierno está trabajando bien? ¿Sociedad está trabajando bien? ¿Las escuelas están trabajando bien? Okay. ¿O qué debemos mejorar? De acuerdo a tu perspectiva profesional. Claro. Como politóloga considero que en estos momentos el gobierno tiene sus prioridades en otro tipo de temáticas y que ha descuidado muchísimo pues ciertos aspectos, sobre todo en materia de seguridad, ¿no? Lo conocemos y eso sí es esencial establecerlo, ¿no? No puedes cubrir ciertas aristas de atención a programas sociales y dejar de lado toda la cantidad de problemáticas, porque incluso hablando de políticas públicas, se requieren las condiciones presupuestarias para llevar a cabo todo este tipo de estrategias. Y yo siempre hago mucho hincapié dentro de las aulas. Se requiere criminólogos, se requiere que el Estado le invierta a la inserción de criminólogos con un enfoque educativo. Sin embargo, desde la postura de la institución, ¿qué te va a decir? Es que eso cuesta y al final lo hace un psicólogo o un trabajador social, que es el peor error, ¿sí o no? Y yo no sé por qué se tiene este error de pensar que el psicólogo y el trabajador social te cubre ello, porque si fuera así, no tendríamos esta gran cantidad de problemáticas. Tú le tienes que invertir, porque al final también tendríamos que abordar ese aspecto de tener infraestructura, de tener en este caso cámaras de
videovigilancia, ¿no? Tener en este caso mayores elementos de seguridad, los prefectos, ¿no? Pero a veces un prefecto no se da la labor o a la tarea de poder en este caso revisar todo este tipo de situaciones cuando las matrículas en escuelas públicas son impresionantes porque hay una gran demanda académica. Y a mí sí me gustaría en este caso señalar, para que no se me quede ese punto fuera, a ti como docente te piden la identificación de estas conductas, ¿no? Sin embargo, lo que no se menciona es que cada vez tenemos grupos sobresaturados. En escuelas públicas trabajamos con matrículas mayores de 50 a 55 estudiantes. Entonces, eso hace que nuestra labor sea mucho más densa y compleja, ¿no? Entonces, imagínate, estamos hablando lo que el Estado no está cumpliendo con ello, ¿no? Y no está cumpliendo en tener objetivos claros dentro de las instituciones educativas. Porque de nada sirve que generes presupuesto para hacerles un laboratorio de cómputo o les hagas, en este caso, una cancha, si no les estás dando lo más importante, que es seguridad. Por otro aspecto, las instituciones educativas se tienen que dirigir de una manera totalmente distinta. Sí se tiene que respaldar también al docente. No puedes dejar al docente solo en la línea del juego, porque entonces va a llegar un momento en que este nivel de vulnerabilidad haga que el docente pues diga, prefiero no seguirme yo exponiendo frente a este tipo de situaciones y hechos. Y no porque no tenga compromiso docente, sino porque también se está procurando. Claro, y de hecho no va a llegar, Emma, ya estamos en una situación así. Cuando yo imparto estas conferencias, lo primero que a mí me dicen los docentes es, yo no me meto. Exacto. O sea, yo quiero llegar a visualizar que un docente debería de ser un líder como lo era en su momento, ¿no? Cuando nosotros estábamos en la escuela, era un líder incluso moral, ético, ¿no? Hoy en día, más bien los alumnos le tenían miedo a los docentes. Yo no te voy a hablar de miedo, yo te voy a hablar de respeto. Hoy el docente tiene miedo al padre de familia, tiene miedo al adolescente, al niño, ¿no? Y no va a llegar. Yo creo que ya estamos en una situación donde el docente ya no quiere meterse en problemas. Ya no quiere meterse en complicaciones, ya no quiere compromisos más allá. Y él entonces ahora está siendo, primero, pues omiso, ¿no? A una situación de vulnerabilidad. Pero lo más importante es que está perdiendo esa falta de empatía. Totalmente. ¿No? Faltó responder como sociedad. ¿Dónde está la falla? ¿Dónde está la falla? Se ha roto el vínculo social. ¿A qué me refiero con que tenemos como una ruptura en que ya no nos estamos constituyendo como sociedad colectiva, ¿no? En conjunto, no solamente esperar que está haciendo el Estado por nosotros, porque imagínate si esperamos a que el Estado atienda nuestras problemáticas frente a una diversidad de problemáticas, ¿no? Creo que como sociedad nos falta hacer trabajo en equipo, colaborar, ¿no? Realmente para un bien en común. Y eso creo que ha ido fallando en las últimas décadas, porque cada vez la construcción del pensamiento se hace mucho más individual que propiamente colectivo. Estos temas que estamos abordando, sin importar si uno es padre de familia o si tienes a un hijo o un sobrino en la escuela, creo que nos concierne absolutamente a todos como sociedad y tendríamos que interesarnos por estos temas. Fíjate que tú, ya para ir cerrando, Emma, tú mencionabas hace un momento, tenemos que instalar o brindar seguridad, tenemos que instalar cámaras. Yo recuerdo a una directora a la cual le mando un saludo muy, muy afectuoso, a la directora Esperanza, espero también que el día de mañana poder tenerla como invitada. Ella instaló cámaras en la escuela y ella a mí me decía, a mí no me importa, o sea, utilizó a lo mejor alguna expresión un poquito más coloquial, pero decía, a mí no me importa. Si hay padres de familia que se molesten, a mí no me interesa. Yo tengo una cámara en cada aula. Y yo creo que eso es necesario. Vamos a cerrar este episodio de Los Sin Voz, Emma, con una última pregunta. Y trata de respondérmela así lo más concisa, tajante y cruda posible. ¿Es peligroso ir a las escuelas hoy en día? Pues pareciera que en estos momentos sí.
Parecía que sí hay una condición de riesgo dentro de las aulas. Es una realidad, ¿no? Porque tú ya no sabes qué va a suceder al momento que tú envías a tu hijo, pues buscando en realidad que él crezca académicamente cuando hay un montón de situaciones de peligro y de riesgo a las que están expuestos. Definitivamente me quedo sin palabras. Coincido con Emma. Hoy en día tenemos una situación de riesgo considerable al interior de las escuelas y no solamente es un riesgo de vida o de lesión, son riesgos de que el adolescente, el niño, comience a adquirir conductas, comportamientos que lo van a alejar de un sano y un libre desarrollo. Emma, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en Los Sin Voz. Ojalá no sea la última vez, sino que podamos tener otros temas de análisis. Claro. Te agradezco mucho el espacio. ¿Algo más que quieras agregar? No, solamente pues agradecer el espacio y pues que te reconozco este trabajo y esta labor que se está haciendo, porque hace falta este tipo de podcast, pero pues que tengan este enfoque criminológico, porque lo hemos platicado y es de que de verdad se necesita y se requiere tener como una visión mucho más crítica de todo lo que está sucediendo como tal en estos últimos años. Entonces, pues muchísimas gracias y muchas felicidades por este programa. Al contrario, Emma, gracias a ti. Y pues bueno, seguidores, nuestra audiencia, quédense con eso. Hoy en día es peligroso asistir a un aula. Tratemos de hacer un acto de conciencia, tratemos de recuperar lo que hemos perdido, tratemos de recuperar valores, disciplina, creencias. Al final de cuentas, son reguladores de conducta que nos van a permitir un sano y libre desarrollo. Agradezco muchísimo a la producción, a Pablo Orellano, a Mandy, a Yami, que si no es por el trabajo de ellos, el podcast de Los Sin Voz no podría hacerse, no podría llevarse a cabo. Esto implica un trabajo bastante amplio. Un abrazo, un reconocimiento a ellos, Los Sin Voz. Ellos forman parte de Los Sin Voz y Los Sin Voz forman parte de ellos. Agradezco muchísimo, nos pueden seguir a través de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y YouTube. Denle like, compartan, este espacio es para ustedes y créanme, se los aseguro. Tengo ya casos donde me han hablado chicos y me dicen, yo me siento identificado con Nico, me siento identificado con Dustin. Muchísimas gracias, Los Sin Voz, porque hasta en el silencio la evidencia grita. No, a ti, Vasquito. Los Sin Voz. Hoy has sido testigo presencial de hechos y relatos que nunca jamás imaginaste. Nunca lo imaginaste. Te invitamos a vivir una experiencia nueva la próxima semana en Los Sin Voz. Los Sin Voz. Porque hasta en el silencio la evidencia grita. La evidencia grita. Hasta pronto.